Hola, buenos días, ¿cómo están? Aquí estamos para nuestro video de funciones y sus gráficas. Este es un tema muy importante que va a definir lo que vamos a hacer de acá en adelante y inclusive continuando con el otro curso, que es cálculo. Entonces vamos a ver. Fíjense, este es un ejercicio que hemos puesto acá de reflexión que puede ser perfectamente un ejercicio de costo ingreso utilidad como los que hemos hecho en la semana 2, ¿no? Piensen ustedes entonces que acá podemos identificar algunas variables, ¿no? Primero acá hay una variable que es la variable costo, acá hay otra variable que no sabemos cuál es, debe abonar la suma de $5.000 mensuales por alquiler, o sea, esto evidentemente es el costo fijo, ¿verdad? No porque sea el número grande, sino porque son conceptos que no cambian de acuerdo a lo que produzca. Si no producimos nada, igual tenemos que abonar eso. Abonar, o sea, pagar, ¿no? Gastar. Y además 25 centavos de dólar de materia prima por cada botella producida. O sea, solamente lo que concierne al proceso productivo de la botella. ¿De qué variable depende el costo de la compañía? Bueno, si nosotros recordamos el pasado, el costo total depende básicamente de esta relación, CU por Q más CF. Pero CU lo conocemos acá en este ejercicio y CF también lo conocemos. Entonces, básicamente, ¿de qué variable depende? Bueno, yo estoy contestando la pregunta 2, ¿no? La B. ¿De qué variable depende? De la cantidad. ¿La cantidad qué? Bueno, la cantidad, vamos a ver. Como esta es una fábrica, y aquí está, ¿no? De la cantidad producida. ¿Cierto? Y B, finalmente la expresión, que es 0.25 más 5.000. Si no produzco nada, esto sería cero y mi costo total del mes sería $5.000. Obviamente no queremos estar en ese escenario en que no producimos nada, porque si no producimos nada tampoco vendemos nada, ¿verdad? Entonces ahora esta relación que antes le llamábamos la ecuación del costo, ahora se va a llamar la función de costo. ¿Y por qué es una función? Porque una variable está en función de otra. En función significa que depende de, esta variable depende de la otra variable. La variable cantidad es la variable independiente y la variable costo es la variable dependiente, que obviamente depende de esta, ¿no? Ok, eso como introducción. Están las botellas, miren qué bacanes. La definición que nosotros vamos a usar de función, una función es una regla de correspondencia. Una regla de correspondencia que a veces puede estar dada en una expresión algebraica, pero a veces no. En los tiempos antiguos, cuando nos enseñaron esto, se decía que era una relación. Es una relación también. Es una relación entre dos variables, pero de tal modo que a cada elemento de entrada X, o sea, el elemento de entrada se refiere al, como en el caso anterior, a la cantidad, le hace corresponder un único elemento de salida, único elemento de salida. O sea, si yo produzco 100 botellas, pues mi costo va a ser cierta cantidad. No puede ser que mañana produzco 100 botellas y mi costo cambie, salvo que cambien totalmente las condiciones de fabricación. Una función se puede decir que es como una maquinita de producir números. Cuando entra un número dentro de la maquinita, se procesa de acuerdo a la regla y sale el y, que puede ser, no sé, por ejemplo, si el y fuera 3 veces el x y el x que entra es 2, pues el y que sale tendría que ser 6. Y así, o sea, si la regla de correspondencia es y igual 3x, por ejemplo, ¿no? Entonces, la regla de correspondencia es la expresión que nos dice
la relación entre el y y el x, ¿no? f de x es la regla de correspondencia, se lee de esa manera, f de x, ¿no? No es f por x, no vayan a pensar eso. A veces, cuando recién aprendemos esto, tenemos ideas extrañas sobre funciones. F de x. Bueno, todos los valores posibles que pueden resistir, o sea, que esta maquinita puede resistir, constituyen el conjunto que se denomina el dominio de la función. ¿Ok? Y todos los productos que salen cada vez que entra un valor a la maquinita se llaman el rango, que es un conjunto de valores. Esto ya lo hemos explicado. Y tiene una relación de dependencia con x y se expresa con una regla de correspondencia que y es, f es una función que depende de x. Ese es el mensaje de esta notación. Decimos que y es la variable dependiente y x es la variable independiente, eso ya lo hicimos. Ahora, también esto a veces se confunde. Yo entiendo que cuando le damos muchos conceptos, ustedes a veces se olvidan. El valor de f de x es la imagen de x y el valor de x es la preimagen. Y eso es un poco complicado de explicar. Supónganse que esta es la preimagen, que es el x, y lo voy a proyectar de alguna manera con algún tipo de dispositivo iluminatorio, ¿no? Entonces, lo voy a proyectar. Y entonces eso se va a proyectar acá en algún tipo de superficie que pueda resistir, ¿no?, la proyección de esto, y el x se proyecta de cierta manera. Entonces no necesariamente el x tiene que verse igualito acá, puede que se vea más grande, puede que se vea distorsionado, ¿no? Entonces sufre un cambio debido a la función f. Entonces si esta es la preimagen, esta tendría que ser la imagen. Lo pueden ver desde ese punto de vista, ¿no? La idea es que si le decimos, por ejemplo, la preimagen es 3, ustedes no se vean así como que desconcertados y no sepan a qué nos estamos refiriendo. Este es el super clásico diagrama de Venn que se hace actualmente todavía en el colegio para mostrar una relación funcional. O sea, es decir, al número 1 le corresponde el 1, al número 2 le corresponde el 4, al número 3 le corresponde el 9, al número 4 le corresponde el 16, oye, ¿cómo se llama la película? ¿No? Este es X y este es el Y. Y siempre ya estamos pensando en X y Y porque a futuro le vamos a decir que las funciones tienen una gráfica. Y de hecho se grafica en plano cartesiano XY. Entonces, si esta es una relación, ustedes pueden observar una función que y, cualquier valor de y, se determina, o sea, es igual a los valores de x al cuadrado. Si el y decimos que es la función de x, entonces esta es la regla de correspondencia, ¿ok? F de x igual a x cuadrado. El dominio son estos valores enteros del 1 al 4 y el rango son estos valores enteros que son los primeros 4 números cuadrados. Los cuadrados de los 4 primeros números naturales. Y acá está expresado el dominio. El dominio es un conjunto que tiene que estar entre llaves cuando son poquitos, y cuando son demasiados pues le ponemos un intervalo si son números reales, o sea, porque la variable en este caso no son números, solamente son números enteros o inclusive naturales, pero nosotros vamos a trabajar con funciones de variable real y eso es lo que vamos a mostrar ahorita. Ahora hay una cosa que no puede pasar en una función, ¿no? Ustedes observan que a cada valor de x le corresponde un solo valor de y. Y está claro que si y es igual a x cuadrado y yo le pongo 4 al cuadrado 16, no puede decir que más tarde le ponga 4 y salga menos 16. O sea, eso no puede pasar. Para cada valor de x existe un único valor de y. Y en este caso, por supuesto, no sería posible que para un cierto valor de x se obtengan dos diferentes salidas o imágenes, ¿no?
no le corresponde un único elemento. O sea, a cada valor de x le corresponde un único valor de y. Lo inverso no necesariamente es cierto, pero no pensemos en eso ahora. Cuando veamos gráficas vamos a hablar de eso. Respecto a las funciones reales de variable real, esto ocurre cuando los subconjuntos son intervalos, ¿no? La función esta, que no tenemos idea de cómo es, y está expresada en un intervalo. O sea, no es toda la función. Yo no sé cómo es la gráfica de esta función, pero solamente está restringida cuando el x está entre -1 y 5. Y además ni siquiera puede ser -1. Podemos determinar que el dominio de f, entonces el dominio de f es el conjunto de los valores de x para los cuales funciona esta relación, esta función. Si puedo decir funciona otra vez. Entonces, el dominio es esto. A veces el dominio no está expresado en un intervalo acá al costado, no nos lo dicen. Entonces eso va a ser tema de nuestra clase de la próxima semana, en la que vamos a hablar de funciones con el dominio implícito, lo que quiere decir que el dominio no está a la vista, pero está dentro de la regla de correspondencia. Esto lo vamos a explicar. En este caso nos dicen el dominio. Entonces el dominio es un intervalo, y como no puede ser -1 le pongo abierto, pero al 5 sí le puedo poner cerrado. Ahora, el rango, ¿cómo lo puedo saber? Entonces quizás lo que hay que pensar es que si x pudiera ser -1, cosa que no puede, pero no quiere decir que no podamos soñar o pensar qué pasaría si fuera -1. Si el x pudiera ser -1, tendríamos que reemplazarlo y decir, ok, ¿cuánto es el f, o sea, el y que corresponde a -1? Así logramos los valores de y, reemplazando el x igual -1, y ahí ¿qué cosa sale? -1 por 2, -2, -3, ¿verdad? Entonces, cuando el x es -1, el y es -3. Ahora, si el x fuera -1, cuando el x es 5, 5 por 2, 10, -1, 9. Entonces, si al -1 le corresponde el -3, dado que el x no puede ser -1, el y tampoco puede ser -3. Pero puede ser algo que sea inmediatamente a la derecha de -3. Por otro lado, si el x fuera 5, al y le corresponde el 9. Y podemos decir entonces que todo lo que salga, todo lo que esté en el intermedio, también debería estar en el intermedio de acá. Eso no es tan real para necesariamente todas las funciones, pero en este caso esta función sí se cumple, ¿ok? Normalmente nosotros no vamos a hallar el rango con este procedimiento. Nosotros vamos a hallar el rango cuando se nos pida observando la gráfica de la función. El dominio sí se puede hallar antes de tener la gráfica, el rango no. Ahora recuerden, la imagen, ¿qué cosa era? La imagen era el y. La imagen D debería ser leído como la imagen que corresponde a x igual 3. Entonces pensemos que si ponemos 3 acá, podemos decir que es f de 3, ¿no es cierto? Y podemos calcularlo. F de 3, este es un entrenamiento, ¿ya? ¿No? F de 3 sería 2 por 3, voy a ponerlo así con todas sus cosas. 5. Por otro lado, la preimagen de y igual 2, no entiendo. O sea, la preimagen es el x. Entonces, ¿cuál es el valor de x? Cambiando la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el valor de x que corresponde a un valor de y igual 2? Y se escribe acá. Entonces, si le pongo 2 igual 2x menos 1, ahí podría lograr el valor de x, ¿verdad? 2 más 1, 3 y 2x. X es 3 medios. Entonces, esta es la preimagen que corresponde al y igual 2, digo x igual 3 medios. Esta es una cosa muy así pequeñita para ir avanzando con algo. Vamos a poner un entrenamiento, ¿ya? Esta es una función cualquiera. Más adelante vamos a ver que es una función cuadrática, pero en este momento todavía no sabemos.
Y vamos a calcular algunas cositas. Vamos a observar acá el hecho de que una función es una maquinita de reemplazar números para obtener otros números. O sea, por lo menos así como estamos haciéndolo acá. Ya, es una regla de correspondencia que hace corresponder, etcétera, etcétera. Pero la parte operativa del asunto es que cuando ustedes en lugar del X ponen un número, ese número tiene que reemplazarse en todos los lugares donde diga X. Y tiene que hacerle la operación, la misma operación que se le hacía al X, pues la tiene que hacer al número. Ahora, obviamente acá menos por menos no es más, porque no puedo ejecutar esta operación de menos por menos aquí, porque hay una jerarquía de operaciones, ¿verdad? O sea, primero se eleva al cuadrado, que sería 25, y luego digo 3 menos 25, y con eso sale menos 22. Y eso es, no es la fórmula de la relatividad ni nada, solamente un entrenamiento. Ya empezamos a complicar las cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería f de raíz de 3? F de raíz de 3 sería 3 menos, y el raíz de 3 lo vamos a poner y lo vamos a elevar al cuadrado, porque eso es lo que le hacen a todas las x que entran ahí. No sé si ustedes saben, pero raíz de 3 al cuadrado es 3. Y 3 menos 3 da 0. Podría ser tan audaz de decir inclusive que esto corresponde a un punto en el plano, pero lo puedo ir diciendo, aunque todavía no hemos explicado eso, donde este es el x y este es el y. En el mismo caso sería acá, que el x es el menos 5. ¿Y cuánto es el y? Menos 22, claro. Hay que hacerlo pensar también un poquito, ¿verdad? Y este es el x y este es el y. Entonces esos son puntos de la gráfica. Quiere decir que cada vez que yo haga ingresar un valor acá adentro, me va a salir un valor de y, y si tengo muchos de esos, pues tengo una gráfica, ¿cierto? Bueno, a eso vamos a llegar, pero no todavía, no hoy día. Ahora también podemos poner otros objetos adentro que no sean números, o sea, son números pero también son expresiones algebraicas. Si tengo que poner 3 menos y en lugar del x tengo que poner 2a, pues tengo que hacerle a 2a lo mismo que le hacían al x, que sería 3 menos 4 al cuadrado, ¿no es cierto? Para ustedes esto es muy fácil, entonces ya no voy a poner que es 2a, bueno, ya lo voy a poner 4 al cuadrado. No, 3 menos 4 al cuadrado, ¿cierto? Sí, pues no quería ponerlo. Ya, no lo voy a poner, ¿eh? No importa. Y acá, por ejemplo, este ejercicio es para ver si todavía me acuerdo de cómo elevar un binomio al cuadrado. Si en lugar de x debo poner a más 1, pues entonces me queda esta situación en la que es a más 1 al cuadrado. Entonces debo desarrollar el binomio, que ustedes ya se deben acordar, que es a cuadrado más 2a más 1. Y cuando termine de hacer esto, 3 menos a cuadrado menos 2a menos 1, es decir, menos a cuadrado ordenando. Traten siempre de ordenar sus resultados, no más 2. Listo. No quiere decir que tengamos que igualarlo a 0 ni nada, simplemente es una expresión algebraica. Luego tenemos el f de 5 menos x, que es el mismo caso, 3 menos, fíjese, no importa si ahí dice x, antes decía x, ahora le voy a poner 5 menos x. ¿Ok? Ahí está. Entonces, antes era x, ahora es 5 menos x. Si yo tengo que hacer las operaciones acá, debería desarrollar el binomio 25 menos 10x más x cuadrado. Igual. Menos x cuadrado más 10x. 3 menos 25 menos 22. Esto ya se parece a uno que hemos hecho por acá arriba, ¿no? Y eso es todo. Ok, entonces en esta primera parte solamente estamos viendo cómo funciona este asunto para ver cómo es la parte operativa de reemplazar dentro de una función. Acá tenemos dos tipos de ejercicios. Si f de x es 2 menos 3x, ¿ok? Entonces piense que es f de un objeto que está ahí
es 2 menos 3 veces el objeto. Sin importar lo que yo ponga ahí, tengo que hacer esta operación. Determine esta expresión. Entonces vamos a ver cómo sería f de x más h, que lo vamos a poner primero. Piensen ustedes que en lugar de x se está poniendo x más h acá. Y acá también. Entonces debería ser 2 menos 3 por x más h, ¿cierto? No piensen que solamente le van a sumar el h acá. Eso no, pues eso sería demasiado simple y realmente no es así. Uy, ¿qué hice? Entonces volviendo acá, sería 2 menos 3 y en lugar del x pongo x más h. Luego menos el f de x, pero el f de x es esta misma expresión. Como tiene dos términos, le voy a poner un paréntesis. Todo eso dividido entre h. Oye, ¿el otro dónde está? Ah, ya está más lejos. Si yo opero esto con mucho cuidado, menos 3x menos 3h menos 2 más 3x, ustedes van a notar acá que siguiendo este procedimiento se van a ir varias cosas. Quedaría menos 3h sobre h y el resultado es menos 3. Ahora, ¿qué representa esto? No estoy en el nivel ahorita de poderles decir qué cosa es esto, pero este es un cociente, ¿no?, que lo vamos a usar en la primera clase que hagamos derivadas en cálculo en el próximo semestre, esperanzadoramente. Y tiene que ver con de dónde nace la derivada, que es finalmente también un número, aparte de otras cosas más. Entonces, esta cuestión sale de una relación geométrica simple y tenemos que hacer este procedimiento algebraico. Entonces hemos querido que ustedes ya vayan conociendo cómo se realiza este procedimiento para que el día que lleguemos ahí a esa clase no se vean sorprendidos con algo que nunca han visto. Entonces, una de las cosas que la gente no entiende es cómo puedo reemplazar en lugar de x más h, ¿no? Pero tiene que ser pragmático. Si le dicen que dentro de ese rectángulo va x más h, pues le ponen 2 menos 3 por x más h, y eso es así. No importa que antes haya dicho x ahí. En el siguiente ejercicio usemos la función g. La función g dice que es 5 menos 3 paréntesis al cuadrado, ¿no es cierto? O sea, es una función g donde yo pongo un rectángulo ahí. En ese rectángulo pues tengo que ponerlo acá. Esa es más o menos la figura. O sea, lo pueden ver así, ¿no? Si en lugar del rectángulo voy a poner 2 más h, entonces también tengo que ponerlo acá, 2 más h. ¿Ok? ¿Se entiende? Bueno, vamos a eso. Entonces voy a poner g de 2 más h, que sería 5 menos 3, y en lugar del rectángulo voy a poner 2 más h. Y le voy a hacer al rectángulo lo mismo que le hacían al x, elevarlo al cuadrado. Después ya vemos cómo hacemos eso. Menos, ahora g de 2. G de 2 quiere decir que tengo que reemplazar, en lugar del rectángulo poner 2. Entonces g de 2 sería 5 menos 3 por 2 al cuadrado, que es 4. 5 menos 12 menos 7. Cuidado que pongan menos 7 nomás, tienen que poner menos. O sea, este menos viene de acá y acá tiene que venir el menos 7, entonces se vuelve más 7, ¿no? Igual. Acá también hay que hacer las operaciones. 5 menos 3 cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado. Esto ya tienen que saberlo, pues, ¿no? Más 7. Acá todavía no puedo visualizar qué es lo que va a salir. 5 menos 12 menos 12h menos 3h cuadrado más 7 entre h.
Y aquí sucede el milagro. 5 menos 12 menos 7. Más 7, chao. Pero nada más. Uy, no tengo más sitio ahí. Entonces diré que menos 12h menos 3h cuadrado entre h. Si factorizo un h, me quedaría menos 12 menos 3h entre h. Si elimino el h, me queda finalmente la respuesta menos 12 menos 3h. Entonces ustedes cuando hagan este tipo de expresiones, ahora que claro, otro día que les ponen más, entonces ya no se van a eliminar las cosas, ¿no? O sea, no den por sentado que estas expresiones siempre se tienen que eliminar las cosas. Pero si es así normalmente y dice menos, sí se tienen que eliminar varias cosas. Si no se eliminan es que tienen un error. ¿Ok? Acá tenemos algo que puede asustar a varios, ¿no es cierto? Funciones definidas por tramos. ¿Cómo es esto? Acuérdense primero que nosotros vamos a trabajar en la recta real. O sea, de menos infinito a más infinito ya no puedo, son los valores de x. Y dentro de ese ámbito podemos escoger cualquier tramo de la recta para nosotros hacer cosas. Si ustedes se fijan acá, primero que esto es el y. Me están diciendo que y es 2 para cualquier número que sea menor que menos 1. Por ejemplo aquí, ¿no? De menos 1 para allá. Y por otro lado, que es esta expresión cuando el x sea mayor que menos 1, para allá. ¿Ok? Entonces me pueden preguntar algunas cosas sobre esta forma. O sea que cuando yo quiero tener, por ejemplo, una gráfica y que esté compuesta por dos tramos distintos o que son dos pensamientos distintos, pues tengo que usar esta llave y decir que y es 2 en este ámbito y y es esta otra cosa, que es una cuadrática, más adelante lo vamos a ver en este otro ámbito. ¿Ok? Por el momento solo le vamos a preguntar un par de cosas. F de menos 1. Entonces si me preguntan cualquier f, yo tengo que ser capaz de decir, ok, f de menos 1, si esto es el x, ¿dónde está el menos 1? ¿En el ámbito de arriba o en el ámbito de abajo? Como acá dice menor o igual, entonces el x igual menos 1 está arriba. Ya, entonces ¿dónde reemplazo? Entonces dice, ¿dónde reemplazo el x? Bueno, no pueden reemplazar porque no hay x acá. Entonces aquí es donde nos desconcertamos. Si no tengo dónde reemplazar, ¿cómo hago? Bueno, lo que sucede es que les están diciendo claramente que y es 2 para cualquier valor que sea menor que menos 1. Particularmente y menor o igual que menos 1. Y si x es menos 1 también el y es 2. Entonces f de menos 1 realmente es 2 también. Lo que constituye lógicamente el punto menos 1, 2. Pero ojo, y si me pidieran f de menos 2, ¿cómo sería? De menos 3, ¿ya? F de menos 3 también sería 2. Y f de menos 4. Y f de menos 4.5. Y f de menos cualquier número que esté a la izquierda de menos 1. O sea, ¿entienden? Entonces ustedes van viendo que esto puede ser como una serie de puntitos horizontales, ¿no? Y más adelante vamos a ver que eso es una gráfica de una recta horizontal. En este caso es una semi-recta, pero no importa. Entonces, yo puedo calcular, por ejemplo, también me podrían pedir, calcule pues el f de 3. Bueno, el f de 3 ya no lo puedo buscar acá arriba, tengo que buscarlo acá abajo. Y el f de 3, casi puedo reemplazar, ¿verdad? F de 3, 3 al cuadrado, 9 menos 3, 6. Listo, f de 3 es 6. Y así sucesivamente. Ahora por otro lado el dominio. Para ver el dominio, tengo que observar esto que está acá. Tengo que observar si estos intervalos me abarcan toda la recta numérica. Entonces es muy fácil de ver si dice que para esta primera parte es para el x menor que menos 1.
el x menor o igual que menos 1, perdón, está cubierto. Y la segunda parte es cuando x es mayor que menos 1. Miren cómo le pongo para que no me cause confusión. Entonces quiere decir que toda la recta real está cubierta, ¿verdad? O sea, para toda la recta real juega este juego. Puedo decir entonces que el dominio de f es todos los reales. Algunas personas dicen menos infinito menos 1, ¿no? Unido con 1, perdón, menos 1 más infinito. Entonces aquí le ponen abierto y aquí le ponen cerrado. Pero claro, se puede decir eso. Pero si yo veo que esto empalma con el otro, entonces puedo decirlo de un solo tirón. También algunos dicen de menos infinito a más infinito. Pero es más trabajoso dibujar el símbolo de infinito. Prefiero decir todos los reales, ¿no es cierto? O sea, no es muy común que nosotros expresemos un dominio así. No está mal, pero lo más práctico es una sola letra, y la letra siempre se pone así como que R y un palo al costado para decir que es algo diferente a solamente R. O sea, si fuera N, pues no. Pero nosotros ya no trabajamos así. Todos nuestras funciones son funciones de variable real, lo que quiere decir que son todos los puntitos que están acá, no solamente 1, 2, 3, 4, 5. Ya tenemos que quitarnos ese pensamiento de los números enteros solamente. Y para terminar, antes que se asusten, también hay funciones definidas por 3 tramos, pero por supuesto, no sé si la función definida por 3 tramos, pues va a tener 3 tramos de gráfica, no sé, puede que sea una parte así, la otra puede que sea así, y la otra de repente así, ¿no? Y de hecho esos 3 tramos no se superponen, o sea, no nos toca hacer gráfica todavía, pero ya les puedo ir adelantando, ¿no? Que cada uno de estos es una gráfica. No se olviden que esto es el Y, y el Y varía de esta manera. En este tramo de acá es una cosa, en este tramo es otra cosa, y en este tramo es otra cosa diferente. Todavía no nos están pidiendo graficar, sin embargo podríamos decir, por ejemplo, que les podemos pedir algunas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, les podemos pedir f de menos 2. Entonces el f de menos 2 tengo que fijarme en qué tramo está. Yo veo que menos 2 está en este primer tramo. Entonces observo y digo, ok, si voy a reemplazar f de menos 2, donde diga menos 2, digo, donde diga x, voy a poner menos 2. 2 por menos 2, menos 4, más 3, menos 1. Y esto constituye el punto menos 2, menos 1. Estoy haciendo un entrenamiento ya, o sea, esto básicamente es una tabulación. Bueno, el f de 1, me estoy acordando de algo acá. El f de 1, ¿cómo sería? El f de 1, voy a buscar entonces dónde está el 1. El 1 está acá, ¿verdad? O sea que voy a reemplazar, dice menos 1 al cuadrado. Algunas personas dicen que esto de acá sería 1. Pues no puede ser, ¿no? Porque el cuadrado no está afectando a este menos. Primero se hace la potencia, que sale 1, y luego el menos, que sale menos 1. Este punto sería obviamente el 1 menos 1. No se olviden que los puntos tienen la forma XY. El f de 2, que no es igual al f de menos 2, tiene que ser hallado en el tercer tramo. Entonces una vez más está el problema de que no encuentro dónde reemplazar, o dónde reemplazo. No necesitas reemplazar, porque el f de 2, igual que el f de 4, el f de 20 y el f de 40, todos salen 3. El f de 2 es 3, y entonces el punto resulta ser 2, 3. Y finalmente, para demostrar que esto es una función que después le vamos a llamar función constante, este tramo último, el f de 3, el de 3 está en este tramo. No puedo reemplazarlo, pero ya sé que el y es 3 para todos los valores de x de este tramo. 3. Sí, pero ¿no había dicho usted que para cada valor de x solo hay un valor de y?
Claro, pero no quiere decir que para cada valor de y no puedan haber muchos valores de x. O sea, sobre eso no hemos dicho nada. Y como no hemos dicho nada, ¿no? Si no está prohibido, está permitido. No quiero que ustedes vivan por esa norma, ¿no? Pero en la matemática es algo así. También les podemos pedir el dominio, ¿verdad? Entonces el dominio está dado por esta configuración. Vamos a borrar algunas cosas. Ok. Tengo que ver una vez más en la recta real, lo voy a ver por acá. ¿Qué parte de la recta real está cubierta? Si es que está toda la recta real cubierta. Podemos ver, lo primero que podemos ver es que esta función empieza, o sea, lo que está más a la izquierda, pensemos que nosotros nos desplazamos de izquierda a derecha. Ese es un primer pensamiento que hay que tener. Viniendo desde el far away, desde menos infinito, encontramos lo primero, el menos 3. De ahí empieza la función. Y eso se va hasta el menos 1. Abierto, ¿verdad? Es ese primer tramo. El segundo tramo empieza en el menos 1. Miren cómo yo pongo para que no podamos confundirnos. Y se va hasta el número 2, que también es abierto. Y el tercer tramo se va desde el 2 hasta más infinito. Le puedo poner una flecha si quieren. Entonces, si ustedes observan eso, pueden decir tranquilamente que el dominio de f, ¿qué cosa es? Hay que poner paréntesis, si no se escapa el f. Desde menos 3 hasta dónde. O sea, vamos caminando por acá y vemos que acá hay vida. No, acá no hay vida, pero acá sí. Sigo avanzando acá y todo esto está cubierto. Como pueden ver, todo esto está cubierto. O sea, la sombra de este objeto sobre el gras, si podemos decirle gras, aquí no está cubierto, pero el de acá lo cubre. Entonces, desde menos 3 hasta más infinito, todo está cubierto. Por favor, el infinito no es así, ¿eh? Eso es alfa, eso no es infinito, porque esto empieza acá y termina aquí. El infinito es una cosa que da dando vueltas un montón de veces y nunca sale del asunto. Por eso usaron ese símbolo, ¿no? Tiene sentido. Yo solía ponerle dos bolones así, pero me di cuenta que se ve feo, así que ya no. Los valores de x del dominio, tales que fx es menos 2, pues no entiendo, ¿no? F de x es menos 2. ¿Cuál es f de x? No entiendo. Bueno, tienen que pensar en esto. ¿Cuándo el y es menos 2? Entonces, en cada tramo tengo que buscar valores de x, si es que hay, para los cuales el y sea menos 2. Vamos al primer tramo. Si en el primer tramo el y es menos 2, voy a borrar algunas cosas, necesito espacio. Ok, no sé por dónde van a aparecer los textos. Si y es menos 2 y lo igualo al 2x más 3, lo que estoy haciendo es obtener la preimagen, ¿se acuerdan? O sea, ¿cuál es la preimagen de menos 2? Siendo menos 2 la imagen. Pues tengo que resolver esta superpoderosa ecuación. Entonces sería menos 5 igual a 2x, en donde x resulta ser menos 5 medios, más popularmente conocido como menos 2.5. ¿Por qué le pongo menos 2.5? Para que sea fácil visualizar que esto está aquí. Entonces, la pregunta es, si yo puedo encontrar en este tramo un valor de x que hace que y sea menos 2, si lo encontré, ahí está, y está en ese tramo. Vamos al otro tramo. En el otro tramo vamos a buscar un valor de x que haga que y sea menos 2. Por supuesto, esta es una ecuación un poco incómoda, ¿verdad? Puedo eliminar un signo menos acá y puedo decir que x cuadrado es igual a 2. Lo que quiere decir que x es raíz de 2, pero también x puede ser menos raíz de 2. Si ustedes recuerdan las ecuaciones cuadráticas, esta es una ecuación cuadrática.
Entonces, me pregunto si el raíz de 2 y el menos raíz de 2 están ambos en este intervalo. Porque lo que estamos buscando son números en este intervalo para los cuales ocurra esto. Y vemos que el raíz de 2 sí, porque el raíz de 2 es 1.4 aprox. Y en cambio este de acá, que es menos 1.4, no, porque está en la otra provincia. Entonces, este no nos sirve. Solamente nos quedamos con el x igual a 1.4. Entonces tenemos el x igual al 2.5 menos 2.5 y el x igual a 1.4. En el tercer tramo tenemos que buscar valores de x que hagan que el y sea menos 2. Pero acá vemos que en el tercer tramo el y nunca es menos 2, sino y es 3 todo el día. Entonces nunca vamos a encontrar un valor de x, ¿no? Porque si ya podemos hablar de una gráfica, la gráfica de ese tramo solo es así. Entonces para todos los valores de x el y es 3. ¿De qué me sirve que yo esté buscando un valor de menos 2 acá abajo? No lo voy a encontrar, pues. Todos los habitantes de este condominio viven en el piso 3. No encuentro nadie que viva en el sótano menos 2. Y eso, o sea, no puedo igualar menos 2 a 3. Si igualo, igual tercamente, ¿no? Si lo igualo menos 2 a 3, veo que es vacío. No hay ningún valor de x en este intervalo, por lo menos en este tramo, que haga que el y sea menos 2. Entonces me quedo con las soluciones. ¿Cuáles son los valores x del dominio? Bueno, uno es menos 2.5 y el otro es raíz de 2. Le puedo poner eso. Y esto es lo que teníamos que ver de esta parte. En la próxima clase vamos a ver otras cositas como el dominio de funciones y de repente ya vamos a hablar de unas gráficas. Correcto, entonces los dejo por ahora y espero que les haya gustado y si tienen dudas por ahí nos escriben. Gracias y nos vemos por ahí. Chao, chao.